Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Otro Man con un podcast. El día de hoy vamos a tener a un gran artista que es Gabino Torres. Sí, te preguntarás quién es Gabino Torres. Introducing Gabino Torres. ¿Por qué lo tenés aquí en el carro? Para revisar de vez en cuando y no mandarme choladas. Pero quisiera entender que fuimos tú y yo en ese tren. Racho que te está chocando con la gente antes de hora. Así como lo vieron, muchachos, es el protagonista de la película A tus espaldas. Es un gran músico, productor y también el protagonista de su próxima película Distorsión, un héroe ecuatoriano. Así que sin más preámbulos, pasemos a la entrevista. Y bueno, aquí estamos con Gabino Torres, un gran artista y bueno, artista dentro de todo lo que cabe, que es actor, músico y productor. Por cierto, agradecerte, muchas gracias por esta oportunidad de conversar con nosotros sobre, sobre tu nuevo proyecto. Cuéntanos un poco, Gabino, ¿cómo estás el día de hoy? Bueno, bien, Charlie, gracias por la invitación. Contento y emocionado porque estamos ya a las puertas de poder estrenar finalmente un proyecto que ha tomado muchos años en llevarse a cabo. Uh-huh. Y es, por supuesto, el trabajo de mucha gente involucrada, pero sobre todo un proyecto que para nosotros partió siendo un sueño y que finalmente va a poder ver la luz y lo va a hacer a la manera en la que queríamos que suceda. La película se va a ver en salas comerciales de todo el país. Es una película que hemos creado muy para público, así que todo eso nos tiene, te repito, de verdad, muy contentos. Y de hecho justo eso quería preguntarte, ¿qué fue lo que te motivó a hacer esta película Distorsión, ¿no? ¿Qué es lo que te llama? ¿Cuál fue tu inspiración, no? Bueno, Distorsión básicamente es el primer largometraje ecuatoriano que puede estar siendo incluido dentro del subgénero de los superhéroes. Uh-huh. Básicamente es un thriller psicológico, pero es una película que tiene un guiño muy importante al tema del mundo de los superhéroes. Y es eso una de nuestras iniciales motivaciones. Yo desde niño siempre fui muy amante de todo el tema de superhéroes. Eh, Cuando visitaba la tierra de mis papás en la provincia de Bolívar, pues había un pequeño puesto de tiendas, un pequeño puesto de revistas, perdón, que recuerdo yo visitaba siendo muy niño, cuando recién aprendí a leer, y habían estas revistas, por ejemplo, de Calimán, había Águila Solitaria, El que eran fantasma. unos personajes. Estas revistas venían inicialmente en blanco y negro, después empezaron a aparecer los números a color, pero entonces para no alargarte el cuento un poco, siempre me llamó la atención el mundo de los superhéroes. Ya siendo un poco más grande, pues tuve un acercamiento, yo diría, más serio al tema, no tanto de las tiras cómicas, sino más bien ya de la novela gráfica, del concepto de la novela gráfica que nace básicamente con Frank Miller, con el tema del Caballero de la Noche, y con Alan Moore, la novela de Watchmen. Claro. Entonces, estos son un par de tomos que son considerados ya novelas, ya no son considerados como una tira cómica, sino que están considerados dentro del mundo de la literatura como novela, y por eso de ahí viene el título de la novela gráfica. Y el concepto era mucho esto, ¿no es cierto? Que eran personajes pues construidos de una manera, yo diría, argumentativa mucho más profunda, eran personajes mucho más ricos, que no necesariamente se jugaban por la vía del altruismo, sino que eran personajes que muchas veces tenían que tomar decisiones muy difíciles, personajes que tienen, yo diría, una moral y una ética muy clara y marcada, pero que esta ética se ve también comprometida por las situaciones que viven y que les obligan a tomar decisiones que no siempre quieren tomar. Exactamente, justo, ya justo, no iba a ir a eso aún, pero justo topaste un par de temas. Y sí tienes razón, esto de las novelas gráficas es bastante interesante cómo evolucionó un poco el género, ¿no? De los superhéroes sobre todo. Porque si mal no me equivoco, al principio los superhéroes fue como una manera de relajar a la gente, porque en esos tiempos cuando empezaron a salir las historietas con superhéroes, claro que ya desde antes existían relatos, ¿no? Como los relatos mitológicos que ya nos contaban historias de héroes. Luego evolucionó a los cómics, que eran una especie de como mantener, despreocupar un poco tanto a la gente de lo que se vivía entonces la guerra. Luego ya se fue haciendo, ¿no? Y como tú dices, y de hecho uno de mis escritores favoritos es Frank Miller. Sobre todo, él fue el que escribió gran parte de Daredevil, estoy seguro. Bueno, sí le debes cachar. Entonces, y claro, justo fuiste a lo que
al lugar. Verás, Frank Miller justo hace entre muchas novelas gráficas entre cómics y novelas gráficas que ha hecho, hay en específico Daredevil me gusta mucho por esto de... es curioso, ¿no? Y creo que tú lo plasmaste, sé que aún no la he visto, pero estoy seguro que tiene algo que ver, ¿no? Daredevil tiene esta figura de ser el católico, es chistoso que sea un católico practicante que sale a las calles a aprender criminales. Y de hecho, él a pesar de todo esto, a pesar de que él está haciendo algo en contra de la ley, él quiere como abogado hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, como tú dices, son héroes compuestos a personajes que están hechos ya con varios matices. No es solo yo soy el bueno, tú eres el malo, te atrapo y se acabó. Entonces es personajes con conflictos. El ejemplo que pones es maravilloso porque de hecho justamente de eso, ¿no es cierto? En el caso de Daredevil, Matt Murdock, que es el personaje principal, o el Daredevil, como decir, el alter ego, básicamente es un abogado, ¿no es cierto? Y este abogado, cuando ve que la justicia no hace su trabajo, pues entonces encuentra un camino o busca una manera de hacer justicia por mano propia, para lo que él considera justo. Entonces, ahí hay un dilema moral que es súper interesante de acotar y que me llama la atención mucho. A mí me encantan esos personajes que justamente viven en esta línea del dilema moral. Por eso, tal vez personajes como Superman, por ejemplo, no me gustan mucho, porque son personajes que están construidos mucho más desde el altruismo. Claro. Es decir, son personajes que son buenos porque sí, su naturaleza es ser bueno. Yo siento que el ser humano, a mi modo de ver, es una apreciación personal, no es naturalmente ni bueno ni malo. Es un personaje que está moldeado por las circunstancias que le tocan vivir. Y si bien los seres humanos podemos llegar a tener códigos éticos y códigos morales, me encanta cuando estos códigos pueden verse de alguna manera suprimidos o pueden verse, yo diría, generar un conflicto con tus propios códigos, justamente porque la naturaleza y porque la vida y porque la sociedad así te lo obliga. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, pues obviamente tienes personajes en la construcción de los personajes dentro de un guión, pues tienes personajes mucho más ricos, mucho más llamativos y con los cuales la gente empatiza mucho más. Justo esto, bueno, justo eso, o sea, tú estás, por poco estás diciendo tú. Bueno, justo esto iba a preguntarte un poco de tu proceso creativo, ¿no? Sobre todo cómo fuiste creando o sea, el justiciero. Quiero saber, sobre todo, tal vez si es que tú, por ejemplo, no estoy seguro, debes cachar a Joseph Campbell para la creación de superhéroes, ¿no? Entonces él habla esto sobre el camino del héroe. Entonces, la verdad, me gustaría mucho saber si es que, o sea, cómo construiste, o sea, sin hacer spoiler, ¿no? Porque estoy seguro que va a estar buena. Y de hecho quiero saber, ¿no? O sea, me gustaría saber un poco tu proceso creativo, qué te inspiró, tal vez tomaste los estadios del héroe como un héroe per se, o tal vez te saltaste algunos pasos para crear un héroe tal vez un poco menos heroico y más humano, tal vez, no sé. Entonces me gustaría saber si es que cuál fue la motivación, el cruce, el umbral, si logró, o sea, me gustaría que me hables un poco de tu personaje, de tu construcción, de tu universo, ¿no? Bueno, el personaje nace a partir justamente de esa sensación de querer contar una historia de un héroe. Y creo que dentro de ese concepto, ya un poco cayéndolo hacia nuestros contextos sociales, pues obviamente tal vez los políticos son el más claro ejemplo de que el héroe y el villano pueden ser justamente la misma persona, depende a quién se lo preguntes y cuándo, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de ese concepto, pues obviamente traer un personaje de este estilo, de la novela gráfica, muy sacado tal vez del mundo de los superhéroes, de los cómics, y hacerlo caer en la realidad nacional, pues ese era el verdadero, yo creo que ese era el verdadero desafío desde el punto de vista de la creación en el guión. Claro. Y cuando yo empecé a soñar, a imaginar como un personaje de este estilo, pero en nuestra sociedad, me saltó de buenas a primeras, me saltó el concepto de que un personaje así tenía que ser un personaje profundamente perturbado. Una vez que entiendes de esa realidad del personaje, pues sentí que ya todas las cosas y las piezas empezaron a caer en la historia por su propio peso. Claro. Porque si entonces el personaje tiene un desbalance mental, de alguna manera tiene que estar, te digo otra vez, profundamente perturbado de alguna manera, porque
en nuestra sociedad alguien así se tildaría de loco. Es muy claro el asunto detrás de eso. Por supuesto, hay un montón de cosas que uno va tomando en consideración para la construcción de los personajes. Cuando uno tiene, obviamente, el camino del héroe, también te abre un montón de posibilidades desde el punto de vista de los arquetipos psicológicos de Carl Jung, por ejemplo, el Claro. héroe, la damisela, el anciano, ¿no es cierto? La sombra. Y uno de esos es uno de los que más me gusta, es justamente ese la sombra, porque dentro de ese concepto, el héroe, la sombra es el mismo héroe. ¿Por qué? Porque la sombra es una extensión de esta persona. O sea, creó Entonces, un es una, alter ego. O sea, como quien dice, el justiciero es el exactamente, alter ego de él. claro, que uno no quiere terminar de aceptar. Un Ajá. poco, justamente por eso dicen que nosotros cuando odiamos a alguien o cuando alguien nos cae mal es porque esa persona se parece muchísimo a Es nosotros. como una Es proyección. decir, odiamos secretamente cosas nuestras también. Claro. Esa es nuestra sombra, con la sombra con la que tenemos que convivir. Entonces, las construcciones de los personajes, por supuesto, parten yo diría, de estos constructos sociales también y psicológicos, pero luego tienes que crear también y considerar un personaje basado en aquellas cosas que nos rodea, porque luego finalmente este personaje vive en Quito, vive en nuestra ciudad, vive en nuestro país, eh, y por eso ya el universo se te limita de alguna manera, o sea, se te limita en el punto de vista de que no puedes crear un Quito paralelo, o al menos para nuestra historia eso no nos funcionaba, me parece que tenía que ser un Quito real, eh, pero más bien, lejos de quitarle profundidad o de quitarle, yo diría, peso a la historia, más bien el contexto le da mucho más peso. En las historias latinoamericanas o iberoamericanas, por así decirlo, el contexto social pesa mucho. No es lo mismo un Batman en Gótica, un tipo que tiene mucho dinero, ¿no es cierto?, Que, que un que, tipo acá, que un que Batman además tal guayaco, vez ¿no? tenga un hijo, que además tenga una familia a la que tiene que alimentar, Claro. y que tal vez no tenga trabajo, y que tal vez, no sé, tuvo una aventura en la oficina y le engañó a su esposa, etcétera, etcétera. Son un montón de cosas y contextos que vienen también dados por nuestra misma sociedad. Creo que justamente la película hoy se vuelve mucho más relevante de lo que habíamos pensado en el 2019 cuando la rodamos, sobre pretexto de eso, ¿no? Del crecimiento desaforado y desafortunado del crimen, de la violencia en nuestro país. Entonces Claro. creo que eso además vuelve hoy por hoy a distorsionar una película mucho más relevante también. Claro, hoy Porque tiene claro, más peso, en ¿no? un mundo como este, claro, en un mundo como este, como el que nos rodea, que es muy real, uno se termina preguntando justamente eso, y la sociedad se lo pregunta todo el tiempo ahora en la calle. En un país como el nuestro, ¿es merecedero o vale la pena hacer justicia por mano propia? Eso es un poco el conflicto también del personaje. Claro, de hecho, bueno, es bastante interesante cómo traes este concepto, ¿no? Y creo que es bastante bueno. Me recuerda, ahorita justo con lo último que dijiste me acordé de una película y también con un cómic homónimo, Kick-Ass, que es justo es eso mismo, ¿no? De una persona que tiene el llamado a la acción y se ve enfrentado este mundo heroico, viene siendo viene al mundo real, ¿no? Y imagino que el justiciero de distorsión va también a enfrentar consecuencias reales, ¿verdad? Por supuesto, me encanta un poco la referencia que tienes porque luego es una pregunta que en el caso de Kikaz, claro, son un grupo de niños que tienen como un acercamiento muy directo con el tema superhéroes y siempre se preguntan eso, o sea, es decir, en un mundo en el que hay gente que hace cualquier otro tipo de cosas y habiendo tal ataque de los cómics y de la moda de los superhéroes, se preguntan por qué no existe uno en la vida real. Claro, Justamente es eso, porque para hacerlo tienes que desprenderte de un montón de cosas, muchas veces de tu propia humanidad, porque ya llegado al asunto, el rato que tú estés enfrentado a un delincuente, pues el tipo, si tiene un arma, no lo va a pensar dos veces, el tipo te va a atacar. Y entonces tienes que pensar también que tú puedes dejar una familia detrás y todo eso. Entonces, la construcción del personaje nace de esa realidad, o sea, de un poco de lo nuestro es que nos rodea. Quiero decir que finalmente, claro, la película está enmarcada dentro del subgénero de los superhéroes porque no es un género en sí, ujú, me refiero a un género cinematográfico. Si podría ponerle un género a la película, pues es un thriller psicológico, claro. pero me encanta eso, y ahí un poco del adelanto que te di, termina teniendo este nombre, la película, Distorsión. Tiene varias connotaciones, yo diría lingüísticas, el tema de la película. Entonces, basado en ese concepto, pues obviamente creo que hemos construido un personaje profundo, un personaje yo creería que
tal vez muchas veces el superpoder más grande que puede tener cualquier personaje de los cómics y también en la vida real es de hecho su propia determinación. Cuando los personajes tienen una determinación, yo diría un objetivo muy marcado y el personaje está dispuesto a dar todo por cumplir ese objetivo, ese tipo es un tipo muy peligroso. Entonces, eso lo hemos visto remarcado, valga la redundancia, en la novela gráfica todo el tiempo. O sea, los personajes más poderosos o más profundos, o yo diría más llamativos de los dos universos, de DC y Marvel, son personajes que no tienen superpoderes. Ni Iron Man ni Batman los tienen. Tienen dinero, pero no tienen superpoderes. Tienen una determinación inquebrantable y eso los vuelve más peligrosos inclusive que personajes que tienen de verdad poder y que pueden acabar con ellos mucho más fácil. Exacto. Y suele ocurrir lo mismo exactamente de la misma manera, digamos, un paralelismo, un espejismo de esto, o un reflejo, por así decirlo, con los villanos. Los dos mejores villanos no tienen superpoderes. Lex Luthor no tiene superpoderes, el Guasón no tiene superpoderes. Todos son mente. Son personajes que tienen una determinación muy Convicción. fuerte y muy enmarcada. Son inteligentes además, porque para enfrentar un mal de estos, pues tienes que serlo, pero son personajes que tienen una profunda determinación. Me gustaba mucho ese concepto para que sea ese el norte sobre todo que mueva a nuestro personaje. En la realidad debería ser así. Y luego tenemos una historia que se enmarca, te repito, alrededor de este contexto social tan nuestro. Nos lleva muchas veces a querer intentar hacer cualquier cosa que nosotros estemos dispuestos a hacer, digamos, por nuestra familia, por nuestro trabajo, por nuestros hijos, porque esos son los verdaderos superhéroes del día a día, ¿sabes? La gente que no tiene dinero y que se la rebusca para no delinquir y poder llevar el pan a la casa. Entonces, ese tipo de situaciones, son, yo diría, los verdaderos héroes que existen en nuestra sociedad y que los vemos todos los días. Claro, y es justo lo que tú dices, por ejemplo, en muchos casos, ¿no? Bueno, yéndonos hasta... Saliendo un chance de esto de lo de no tener poderes, podríamos decir que, por ejemplo, en el caso de el Capitán América, a pesar de que tiene el suelo del super soldado, lo que le hace al Capitán no es su fuerza, ¿no? Ni siquiera su patriotismo, sino su convicción y sus creencias, ¿no? Igual lo mismo en el caso de Spider-Man, que igual es uno de los héroes más populares, es que, por ejemplo, en el caso de Spider-Man es muy curioso porque él es un héroe trágico, un héroe que a pesar de las adversidades se va a seguir sobreponiendo y de hecho esto es lo que... la tragedia del héroe es lo que le da. Incluso se empieza a convertir empieza a apelar a del mito griego, ¿no? Del héroe trágico que se va anteponiendo ante las cosas, ¿no? Ante las adversidades y como diría Joseph Campbell, ante sus estadios, que sería justo el segundo estadio del héroe, ¿no? Las pruebas que son como el encuentro con la diosa y bueno, todas estas muestras que se han dado. De hecho, como tú dices, de los grandes superhéroes que son, un ejemplo Batman, que no tiene superpoderes, pero Batman también es un personaje que a fin de cuentas llega a transmitir algo, porque y creo que en cierto punto podría parecerse al Justiciero. Es como una persona común, bueno, no común y corriente, ¿no? Pero es una persona que tiene una injusticia y tiene ese llamado a la acción. Y me atrae mucho lo que tú dices de traerlo a un contexto social. Y hoy en día, claro, hoy está mucho más implícito con esta ola de caos. Ecuador parece ciudad gótica, ¿no? Pero con todo esto, ¿no? Que una persona sienta ese llamado a la acción. Creo que todos alguna vez en la vida nos han robado. Y justo hemos pensado, chuta, o sea, ¿por qué nadie puede hacer nada? Y te ataca la injusticia, ¿no? Te ataca lo peligroso y te dan esa euforia, ¿no? Ya luego como que lo piensas y dices, no, a ver, hay que hacer las cosas bien. Claro, en la realidad es muy difícil tomar esa determinación o tenerla, de verdad tenerla. Entonces, la pregunta que te tienes que hacer con esta película es ¿qué le puede llevar a un personaje a tener esa determinación en una sociedad como la nuestra? Creo que la historia parte de ahí y eso es importante, por supuesto, que el público lo descubra en la película. Me encanta el concepto de que además, yo diría que el camino del héroe sobre todo es muy utilizado desde el punto de vista de guión cinematográfico,
porque te marca un arco argumental, que me parece que vuelve personajes también que inician su camino de una manera, pero no lo terminan de otra. Es decir, ellos generan o atraviesan todo un viaje, ¿no es cierto?, Ujú. de crecimiento, diríamos, en muchas maneras, un crecimiento inclusive espiritual. Y ellos vuelven al origen, pero como seres superiores, como Claro, el seres retorno. elevados, utilizando esa superioridad ahora espiritual, pues poner ya las cosas en contexto y utilizar esa nueva sapiencia, esa nueva inteligencia, pues por supuesto para generar cambios en la sociedad que dejaron detrás. Y esa puede ser la línea argumental de la película, pero no necesariamente es exactamente de ese estilo. Ujú. Te repito, Distorsión es una película que es un thriller psicológico sobre todo, y me encanta porque es una película que tienes que irle siguiendo y tomando la pista. Es decir, no vamos a ver un Batman criollo, eso es indudable que es así. Claro. Eh, Es más Tiene real. guiños al mundo de los superhéroes, por supuesto. El personaje tiene yo diría, también tiene una suerte como de disfraz. No esperemos tampoco el disfraz hollywoodense para este estilo, pero me parece que el nuestro es, por así decirlo, muy sencillo, pero paralelamente mucho mejor justificado que en muchos casos hasta hollywoodenses. Por eso, para mí el norte es que la gente mire la película y saque sus propias conclusiones, pero es una película que se ha creado como una imagen también de estas que tú solo tienes los puntos, ¿no es cierto? Tú Claro. tienes los puntos y te ponen los numeritos. Yo en esta película he puesto los puntos sin los números. Lo que quiero es que la gente y el público sean quienes vayan uniendo un poco con líneas de estos puntos para formar su propia imagen y cachar de por sí cuál es la relación que tiene el héroe o el antihéroe dentro de la historia, dentro del contexto que se maneja. Me gusta un montón y siento una inspiración muy grata por todo lo que puede mover también en el presente, ya hablando de industria, el mundo de los superhéroes, porque puede ser o es una apuesta muy arriesgada la nuestra, indudablemente. Ujú. También digo, puede ser esgrimido dentro del mundo intelectual cinéfilo del Ecuador como que es esta payasada. Y me encanta el concepto de que estoy convencido que tenemos una película muy emocional, muy profunda y paralelamente muy entretenida. La verdad es que sí, por lo que vi de mi lectura del tráiler, fue que, bueno, el justiciero, no recuerdo muy bien el nombre, no estoy seguro si lo dijo, pero, o sea, siento que es o sea, te voy a dar mi lectura. Siento que el justiciero es una persona que puede ser que está divorciada, no lo sé. Yo lo sentí así en el tráiler, ¿no? Tiene un hijo y según entiendo, él justo tiene este llamado a la acción, quién sabe, tal vez por una injusticia. Y siento que él justo como que se lanza a esto, hace cosas y, y como que empieza a tener esa buena racha, por así decirlo. Y cuando el hijo se entera, no estoy haciendo spoilers, lo del tráiler, ¿no? Cuando el hijo se entera de que el papá es el justiciero, él como que le da más ánimos, ¿no? Le da esta euforia y quiere seguir haciendo lo que está haciendo. Y según entiendo por el tráiler, las cosas se le van a salir de las manos. Porque, como tú dijiste, esto no es Hollywood y tampoco somos Superman, ¿no? Entonces siento que se va a tener que enfrentar a consecuencias reales. Tal vez se meta con alguien que no debe o si es que no es eso, puede ser que le castiguen las consecuencias. Más bien, yo diría que tu personaje va a ser o sea, un personaje trágico. Y la verdad espero que no me esté equivocando porque me llamó mucho la atención. Apenas vi el tráiler dije, esto hay que verlo sí o sí. Por Sí, lo o mismo, sea, ¿no? me encanta un poco la idea eso, un poco también tenemos que cachar eh, que bueno, yo siento que también a nivel general mm, las audiencias, no solo globales, yo diría las audiencias locales también como la nuestra, Ujú. están empezando a tener ese deseo por empezar a verse reflejados en la pantalla eh, con historias, yo diría que vayan un paso más allá del drama social al cual el cine ecuatoriano nos tiene tan acostumbrados. Es decir, yo siento que ya las audiencias, las nuevas audiencias, las jóvenes audiencias como la tuya, Ujú. eh, están buscando ya empezar a encontrar una película de terror hecha en el Ecuador, Sí. una película de suspenso, empezar a encontrar mucho más, yo diría mucha más comedia tal vez, aunque de eso sí se ha hecho, pero tal vez un poco más arriesgada. Y el género de los superhéroes, de este tipo de cosas también, pues por supuesto llaman muchísimo la atención por eso, porque yo
encuentro que en el mercado local también hay un montón de fanáticos, como lo soy yo también. Por eso, repito, esta película es una película que se hizo Con amor. desde los ojos primero de un fanático, desde los ojos de una persona que le gusta el cine, que consume mucho cine arte, pero que también consume mucho cine de entretenimiento. Muchas veces yo voy al cine para olvidarme las cosas y termino pensando en cosas a veces mucho más profundas. Es decir, está bacán que el cine nos deje, yo diría, temas en la cabeza a los que le estemos dando vueltas, pero también está muy bueno que nos entretenga, que nos haga olvidar de ciertas cosas de nuestra vida por un momento. Me parece que los cines justamente son lugares que crean fantasía, los teatros, etcétera, son lugares que nos invitan a soñar y a olvidarnos de un montón de cosas por un momento mientras dura la película. Entonces, desde ese punto de vista, justamente el tráiler lo hice pensando exactamente pensando en cómo lo vería yo como público. Mm. Cuando concebí la idea de cómo voy a vender el tráiler de la película, para mí era, hay que construir algo. Y hay que empezar a soltar las migajas de esta historia a lo Hansel y Gretel para que la gente vaya buscando lo que dicen los fanáticos de los superhéroes, etcétera, o sea, los easter eggs. ¿Qué hay en la película? ¿Cómo puedo armarme la película y cómo creo yo que va a ser? Me encanta que hayas hecho ese ejercicio y me encanta que además no seas el único. Eso nos está sucediendo ya muy, muy común. Justo hoy en la tarde, antes de esta entrevista, tuve otra de similares características. Es decir, tuve una entrevista con otros chicos que quisieron charlar. Yo no llamo entrevista, sino más bien una charla, Claro. en la cual justamente topamos unos temas similares y hablábamos más o menos de estos conceptos también. Y me doy cuenta que esa es un poco la lectura que está teniendo la gente en las redes sociales. Me encanta que ese sea el público, además, que busque nuestra película, porque está hecha para ese público. Luego hay mucho más público que se puede sumar yo diría, a la audiencia que va a presenciar esta película, pero esta película está pensada en un target super millennial, además, pensaría yo, de gente que justamente creció con este tipo de caricaturas, con este tipo de juguetes, con este tipo de historias, y que quiere empezar a verlas reflejadas también en nuestra sociedad. Una de las cosas más maravillosas, y justamente por eso yo, por ejemplo, he subido hace poco, es parte un poco de la idea promocional de la película, pero subir, por ejemplo, esta idea de tener, digamos, el merchandising oficial de la película, que es la camiseta del personaje. Claro, con la J, ¿no? Una de las cosas más maravillosas que le puede pasar a un personaje, yo diría, del cine, es que el personaje, digamos, del próximo Halloween, la gente se quiera disfrazar del superhéroe. Eso sería una cosa increíble. O sea, soñar con eso sería maravilloso. Y yo diría, ¿por qué no soñar en eso? ¿Por qué no soñar en que ahora la gente desee tener el muñeco, tener el disfraz, tener un poco, no sé qué, una cosa detrás, casi un personaje pop, pero uno más local, uno que nos represente de verdad mucho más, que represente más a una historia y a una sociedad y a un contexto como el que nosotros vivimos del día a día? No sé qué tanto tienen en común un niño de aquí del Ecuador con, no sé, el joven Spider-Man, ¿cachas? Pero seguramente los personajes se van a sentir más identificados con los personajes que hemos creado dentro de nuestra película, y eso está bacán, eso está buena onda, porque además terminas teniendo como una suerte de, no sé, yo diría un vínculo emocional mucho más directo con las audiencias. Entonces, la búsqueda indudablemente ha sido esa. Hemos tratado de hacer sin duda alguna una película, repito, muy entretenida, que se mueva mucho, que tenga arcos argumentales, que tenga escenas de acción, que tenga también, por supuesto, escenas muy emocionales, drama, porque la gente necesita encontrar eso. En una escena de acción no se conectan contigo, se conectan cuando le encuentran al héroe caído, ¿cachas? Es ahí cuando la gente conecta con el héroe, cuando empieza a entender sus verdaderas motivaciones, es ahí cuando la gente empatiza con los personajes. Entonces, partiendo de ese concepto, pues obviamente hemos concebido personajes muy profundos y muy humanos y muy emocionales desde ese punto de vista también. ¿Sabes? Me gusta justo esto, lo que dijiste un poquito antes, esto de poder identificarse, ¿no? Tener un aspiracional, ¿no? Alguien que decir. De hecho, te cuento que vendría siendo un héroe, ¿no? No superhéroe, porque no tiene poderes como tal. Uno de mis favoritos. Viene... yo pensé que ibas a hablar del mío. No. Es que voy justo, o sea, te voy a contar esto para ir justo a lo tuyo. Mira, lo que pasa es que hay uno justo que me atrae, que es, ¿cómo se llama? El Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado es justo... espera, el Chapulín Colorado es justo lo que me acabas de decir, ¿no? Es un personaje que como tal no tiene superpoder.
Creo que lo que le hace fuerte al Chapulín Colorado es que a pesar de todo, de que es medio menso, como lo diríamos por ahí, él es su determinación es lo que lo hace fuerte, ¿no? Y sobre todo es un personaje que tú lo ves resolviendo problemas de la vida cotidiana, viene ayudando. De ahí por eso viene el, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Porque él no te va a salvar como los Avengers, ¿no? No te va a salvar de una invasión alienígena, ¿no? Pero como tal está ahí ayudando, yo qué sé, de ayudar cuando había problemas con el Coajinais, con el Tripa Seca y así, ¿no? Claro. Y, o sea, lo que le hacía chévere a él es que a pesar de no tener poderes, a pesar de como diríamos, cagarse del miedo, él se lanzaba con todo. Y él siempre era así, ¿no? Eso es lo chévere de Chespirito, que él creó un personaje que a pesar de... O sea, él no te mostraba como... En este caso otra vez que el Capitán América, ¿no? Que yo soy así y bueno, hay que seguir adelante, no tengo miedo, no. Chapulín Colorado se caga del miedo, se está ahí muriendo, pero igual, a darle a hacer tripas corazón y seguir adelante porque hay que ayudar a la gente. Y de hecho ese es el cierre de cada capítulo. Y me parece que el justiciero en tal caso va como por esta línea, ¿no? Como de... Ahí creo que tendría que ver la película y tampoco quiero hacer spoiler. No estoy seguro de si tenga poderes. Si tiene poderes, sería súper chévere. Si no tiene poderes, pues tampoco está mal, ¿sabes? Porque es un personaje con el que incluso yo siento que podría conectar más. Aquí hay justo otro héroe ecuatoriano que creo que es tú sí las de haber visto, el Capitán Escudo. Claro que él se enfrenta a estos enemigos que hasta cierto punto ya llegan a tener poderes, ¿no? Está como Corruptor, Injusticia y así, ¿no? Pero igual el Capitán Escudo no tiene poderes. Y creo que el Justiciero personalmente creo que no va a tener poderes. Pero eso va a ser lo que le va a hacer más mágico. Creo que los superhéroes, los héroes, los vigilantes, las personas que no tienen poderes y tienen su convicción es lo que hace... Lo que le da mucho más valor. Y sinceramente creo que el Justiciero gran parte de su motor va a ser... gran parte de su motor va a ser su familia, ¿no? Entonces, sí creo que va a ser algo muy interesante de ver en el cine. Y la verdad estoy ya contando los días para esto, ¿no? Qué bacán, qué bacán. Me gusta un poco también porque muchas de las referencias que la gente me menciona todo el tiempo, claro, son referencias que siempre las he tomado también en consideración. Sin duda alguna, yo alguna vez vi también una entrevista maravillosa que le hacían justo a Roberto Gómez Bolaños y él decía eso, que para él los superhéroes no son la gente que tiene poder. El man decía básicamente, si usted me pregunta a mí, el verdadero superhéroe es el Chapulín, porque el tipo se muere de miedo, es un tipo muy torpe, pero a pesar de eso el man decide tomar acción. Entonces ese es un verdadero héroe, porque a pesar de tener miedo, el man rompe su miedo para hacer lo correcto. Exacto. Y si hay una definición justamente de tal vez de lo que puede convertirse o te puede llevar directamente al grado de ser un héroe, es eso, ¿no? Creo que la valentía. Creo que la valentía se manifiesta en los momentos más inesperados de la vida, eso también hay que entenderlo. Creo que la valentía es una forma justamente de heroísmo muy personal porque parte de una convicción y de un deseo por hacer lo correcto o lo que tú crees que es correcto. Eso también me parece que es algo que hay que tomar muy en consideración. Los personajes, digamos, el desarrollo del personaje también viene por el lado de decir, ok, ¿qué es lo justo? Exacto. ¿Qué es correcto? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Quién lo superpone? Eso te iba a decir, claro. Hay leyes, en su momento había leyes que superponían cosas que eran terribles. Entonces, es la ley de verdad la que superpone si es que algo es bueno o malo. Y muchas veces lo que es bueno para ti es malo para tu vecino. Esas son cosas que uno tiene que también superponer en la vida real. El momento de crear un personaje de este estilo, ¿no? Muchas veces también es justo ese concepto de creer que se está haciendo muchas veces lo correcto cuando terminas beneficiando a unos pocos o a tus más cercanos, pero terminas generando un daño a gente que tal vez tú no conoces. Uh-huh. Entonces, ahí es donde viene justamente esta dualidad en el personaje, ¿no es cierto? Este doble sentido de decir, ¿eres héroe o eres un villano? Es fácil ser parte de una de las dos caras de la misma moneda. A mí me parece que son dos caras de la misma moneda, que depende
el momento en el que te tomen la foto como para decir, ahora sí eres el héroe, mañana ya no. Eh, y un poco dentro de ese concepto me encantaba este concepto, uno de los personajes más lindos en la construcción del Caballero de la Noche de Christopher Nolan. Me encantaba cómo se construyó el personaje de Harvey Dent, el de dos caras, justamente por esta dualidad, además, porque finalmente el man tenía esta suerte de la moneda, pero la moneda tenía las dos mismas caras y el man, de hecho, generaba este concepto de que te hacía creer que el man iba a hacer las cosas al azar, cuando de hecho no, él decidía antes de lanzar la moneda siempre. Ujú. Entonces, esta línea de construcción de personajes profundos a partir de ciertas cosas que podamos encontrar en el día a día, me gustan mucho, me gusta mucho que además la gente pueda decidir si eres bueno o no. Porque eso sucede en la vida real. Seguro tú, Charlie, vas a ser súper buena onda para un montón de gente y súper mala onda para otros. Sí, A un seguramente. montón les va a caer bien y a otros no tanto. Entonces, esa dualidad está presente en todo el tiempo en nuestras vidas y creo que parte de volverle realista al personaje era jugar con ese concepto. Jugar con el hecho de que no hay un bien superior que se superpone a todos nosotros por igual. Nuestros bienes, pequeños o grandes, también terminan siendo males para alguna otra persona, si es que lo pensamos de cualquier manera. Yo no le hago mal a nadie, bueno, pero conduces un auto y estoy envenenando el mundo y ahora gracias a esto está la superpoblación y no sé qué y el calentamiento global. O sea, Claro. eventualmente va a haber razones suficientes para que seas el héroe o el villano de cualquier persona. Y esta dualidad, este juego, encontrar el lugar en donde el equilibrio de esta balanza se rompe, eso es lo lindo de los personajes, irles rebuscando, irles encontrando el por qué este personaje termina tomando estas determinaciones, a pesar de que él mantiene una convicción de que tiene, digamos, una moralidad, pero ¿por qué se ve comprometida? Bueno, justamente es tratar de tirarle la moneda al público y que el público decía el conflicto del personaje mismo. Justamente lo que uno tiene que tratar de hacer en un guión cinematográfico es eso. Hay un conflicto y uno tiene que tratar de tirárselo al público, decir, bueno, si yo fuese él, ¿qué haría yo? ¿Qué habría hecho yo? ¿No es cierto? Claro. El personaje decide por el público finalmente, pero el conflicto lo viven por igual y ahí viene la empatía con los personajes. Me encanta ese concepto de que la gente puede empatizar con personajes que no son buenos. Me fascina eso. Eh, a ver, bueno, ya ahorita ya, retomando. ¿Sabes? Tú dijiste algo muy interesante, justo nombraste esto del Caballero Oscuro y no sé hasta tal punto cómo lo construiste tú con el Justiciero, con Distorsión, porque es interesante cómo Nolan crea esta figura de Batman como superhéroe al margen de la ley, ¿no? Se supone que Batman sabe siempre que él es un símbolo que está al margen de la ley. Y como tú dijiste con Harvey Dent es... a ver, Batman intenta que Harvey Dent sea el héroe y de hecho cuando muere Harvey Dent, él le dice a Gordon que lo oculte porque todos necesitan una figura. Sabemos que ellos iban a caer en un caos. ¿Por qué? Porque Batman como tal es un símbolo al margen y mantener un símbolo al margen de la ley no es bueno para una ciudad que está en el caos que estaba Ciudad Gótica, ¿no? Ahora, cuando acaba la película, el camino del héroe como tal se ve bastante plasmado con Batman por el mismo hecho de que al final él decide renunciar y se crea la muerte física más no la muerte espiritual de Batman. ¿Por qué? Porque al final Batman incluso logra lo que él no tenía pensado, que era convertirse en un símbolo más allá del símbolo de inspiración, ¿no? Se llega a convertir en un símbolo del sistema, ¿no? Y claro, Gordon tenía la potestad de decir, bueno, ¿sabes qué? Murió Bruce Wayne, porque todos saben que murió Bruce Wayne en ese tiempo, al mismo que Batman, ¿no? En la última película. Pero él prefiere igual mantenerlo y Batman se convierte en un símbolo que ayuda como que a progresar, ¿no? Entonces, hablando justo de esto y que lo mencionaste, quería saber, así como si nos puedes dar un breve adelanto, ¿cómo va a hacer esto con el Justiciero? ¿Cómo lo va a manejar? Creo que en el caso obviamente hay unas sonadas diferencias desde ese punto de vista, porque el uno quiere convertirse en un ser superior y justamente ser un símbolo para la comunidad que le rodea. Uh-huh. El caso del personaje que nosotros hemos construido no necesariamente lo hace con ese fin. No es altruista.
no es un personaje altruista para nada y de hecho él no quiere convertirse en el héroe para nadie más que no sea para su familia. Entonces habrá que encontrar un poco las cosas en la historia de las cuales el man considera que son heroicas para su familia, es un poco como la búsqueda de eso. La construcción luego viene, claro, desde un plano obviamente mucho más realista, mucho más, yo diría también para nosotros actual, de lo que puede o no ser un héroe en nuestro contexto, en nuestra realidad, y justamente para quién quieres ser tú un héroe, o sea, para quién, quién motiva tus actos, quién motiva un poco la búsqueda que tú tienes en el camino de convertirte en un héroe, porque ese es el camino un poco que nuestro personaje va a recorrer. Entonces, desde ese punto de vista, justamente ahí lo que hemos tratado de hacer también con la historia es ir dejando como te decía antes, como migajas de pan, para que la gente vaya descubriendo por qué él va tomando ciertas determinaciones a lo largo de la historia. Claro. Y un poco, ¿no?, también caer en consecuencia de decir, ok, puedo o no estar de acuerdo con este personaje, él o no es heroico. Él no quiere ser tomado en cuenta como tal para nadie más que para las personas que para él le interesan. En el caso del Caballero de la Noche es todo lo contrario. El man más bien simplemente se pone o se convierte en un símbolo, pero el símbolo también parte de que el man no es una máscara, justo es eso, es proteger a las personas que el man quiere o que considera cercanas. Claro. Pero luego sí convertirse en un símbolo para la gente de su ciudad. Entonces, la pregunta sería, ¿necesitamos un héroe de ese estilo y de esas características en nuestro país? No lo sé. Justamente, ya llevándolo a un contexto realista, estos salvadores nos aparecen a nosotros en la política todo el tiempo. Claro. ¿Sabes? La gente que te dice ahora mismo, en el contexto actual en el que estamos, justamente por eso la película siento que va a ser muy relevante también, porque en el contexto en el que estamos, pues están vendiendo mucho el discurso de los salvadores. Claro, entonces gente con complejo mesiánico. Se vende como un superhéroe, como el tipo que realmente sabe cómo terminar la batalla campal que tenemos ahorita contra las mafias y todo este crimen organizado que ya existe en nuestro país. Entonces, habrá que ver si es que se llega a ese punto, pero a lo que voy es que hay que llevarlo y también aterrizarlo en un plano personal. Me parece que el justiciero no es un personaje altruista, no quiere construir nada. Habrá que descubrir también por qué se llama, por qué se le determina como el justiciero o no. Claro. No necesariamente tiene que ser bueno, ¿no? Puede ser que está buscando una motivación como tal, o sea, está buscando justicia como tal vez no hacer todo el tiempo el bien o todo el tiempo el mal. Y te repito que justicia es una palabra también muy ambigua. Claro, es una cuestión de percepción, ¿no? Depende, claro, exactamente. Depende qué crees tú que es lo justo y pregúntale a otra persona y seguramente esa otra persona va a creer que lo que es justo para ti es injusto para él. Entonces, claro, cuando vivimos en este mundo delimitado por seres humanos, donde el vecino también puede ser tu amigo o tu enemigo, pues obviamente ahí sí ya tenemos, yo diría, un conflicto superior, un conflicto que rebasa, yo diría, valga la redundancia, rebasa la ambigüedad de ser altruista. No es fácil serlo, porque no puede ser, las acciones que tú desempeñes o que tú hagas no pueden ser buenas para todo el mundo. Eso es un poco, es como salir de esa línea que nos quieren enmarcar, que es ser un héroe. Un poco la construcción y la búsqueda del personaje termina siendo esa y termina siendo sobre todo una búsqueda por ser un héroe para su hijo. Es un poco lo que está marcado también en la sinopsis de la película. Algo más personal, ¿no? Algo más personal es lo que busca. Sí. Claro. Bueno, ya alejándonos un poco de esto del personaje, tengo mucha curiosidad. Tú hiciste toda la musicalización de la película, ¿verdad? No todas, solo yo. Yo hice algunas cosas en música, pero por supuesto ya era un proceso, yo diría un proyecto que ya rebasaba lo que podía hacer yo solo. Uh-huh. Hay un equipo técnico detrás bastante grande. Inicialmente, claro, en temas, por ejemplo, de producción, en el tema de rodaje también éramos, no sé, 40, 45 personas al día. Hubo algunas escenas en donde haya, no sé, 60, 70 personas, porque había un par de escenas donde hay muchos extras también, pero luego es
es ya la parte, digamos, como técnica, la parte de los profesionales del proyecto. Pues obviamente yo tenía que empezar a delegar cosas. Yo soy por naturaleza también productor musical, pero el proyecto ahorita me rebasaba. Y Claro. yo tenía que empezar a dejar un montón de cosas y a confiar en el talento también de compañeros y de un montón de gente con la que levantamos este proyecto para poder supervisarlo, o sea, para que siempre la marca de lo que yo buscaba para la historia esté presente, pero que obviamente haya visiones paralelas que me ayuden a construir tal vez la misma cosa, pero viéndole de distintos ángulos, ¿no es cierto? Teniendo visiones diferentes del mismo objeto que es la historia. Al final del día, todo lo que tienes en la película, el maquillaje, el vestuario, la música, el color, etcétera, todo tiene que beneficiarle a la historia. Y esa es la búsqueda que hay que hacer. Entonces, a veces también uno, por mucho abarcar, aprieta poco, termina apretando muy poco y termina haciendo las cosas mal. Entonces, está bueno eso también de tener participación, estar presente en los procesos, pero también darle el tiempo para que la gente pueda trabajar, para que la gente también pueda crear cosas, y también poner su impronta dentro de esta película. Me parece que esta película es la suma, justamente del resultado de la suma de un montón de voluntades, de un montón de talentos. No hay una cosa que destaque por sobre las otras, es decir, para mí la música no era más importante que la fotografía ni viceversa, para mí los actores no eran más importantes que los técnicos ni viceversa. Me parece que la película se construye en base a eso, a que la suma de los elementos termina siendo un todo que es muy fuerte por sí mismo. Y créeme, esto funciona además en todo. O sea, si le piensas futbolísticamente, hay equipos en los que Messi no pudo destacar como podría haber destacado porque no tenía equipo. Claro. No puede levantar las cosas solo. Cuando la gente entiende eso, cuando hay un mentalizador detrás que se da cuenta que hay que formar un equipo alrededor de este personaje, bueno, las cosas cambian y los manes consiguen sus objetivos. Entonces, era eso, era enmarcarse en saber que va a haber millones de cosas que no las voy a poder hacer yo por tiempo, por dedicación, y que también a veces es bueno apartarse un poco del proyecto como para tener una perspectiva más lejana y más amplia de lo que le está haciendo bien o está haciendo mal para lo que tú necesitas. En la película, creo que confiar en la gente adecuada pues funcionó un montón. Yo estoy contentísimo con el trabajo de un montón de gente, de mi misma esposa que termina siendo productora ejecutiva, de mi codirector, que es un tipazo que se llama Juan Buendía, él vive en los Estados Unidos, pero vino para rodar esta película conmigo aquí. Y bueno, un montón de gente también, son talentos jóvenes, y ahí yéndonos al plano, al punto de vista ya de lo técnico, pues Distorsión es una película que se construye digamos, con un músculo y un esfuerzo propio. No es una película que haya tenido fondos públicos, estatales. Justo eso quería preguntarte, ¿cómo estuvo la producción sobre todo? Porque sí, me imagino, o sea, según vi, debe ser un trabajazo. Yo la última vez cuando estuve en el rezador ahí, echando un ojito, vi que estaban cagados y la verdad quería saber cómo lograste, o sea, cómo fue. Más bien, la pregunta sería, ¿cuál fue el reto de producción más tenaz que tuviste? ¿Cómo fue? Que tuvieron, pues. No romper, yo cacho que no romper la visión. Tienes la película que tienes, que quieres contar, ¿cómo lo haces sin perder la perspectiva también del presupuesto con el que cuentas para contar esa historia? Entonces, dentro de ese concepto, créeme que los presupuestos suceden lo mismo en proyectos pequeños como el nuestro, en proyectos de Hollywood. O sea, a la gente siempre le falta plata. Siempre están a las justas con el tiempo, a las justas con el dinero, a las justas con la producción. Entonces, me parece que la forma de cumplir con esos objetivos es plantearse un buen trabajo de preproducción, o al menos a nosotros nos funcionó de esa manera. Trabajamos muchísimo en preproducción, el equipo técnico básico, y ya cuando estuvimos cerca de entrar ya al rodaje como tal, pues ahí es donde ya sumamos el resto de caras y el resto de crew y el resto de casting. Nosotros terminamos haciendo un casting dirigido para cada una de las secuencias de la película, no solo de actuación. Nosotros hicimos un casting de fotógrafos, hicimos un casting de asistentes de cámara, hicimos un casting de directores de arte, casting de directores de vestuario, de fotografía, etcétera, para ver qué era lo que más le convenía al proyecto. Te repito, este es un proyecto que se ha hecho con músculo propio, y por eso teníamos que ser extremadamente cuidadosos con el dinero que estábamos manejando, porque nos podía suceder que a la mitad de la película nos quedemos sin presupuesto y no íbamos a poder ni siquiera terminarla. Entonces, con ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Me parece que es un proyecto que tuvo mucha cabeza también para eso,
y gracias a eso se pudo hacer, funcionó, y sobre todo quien avala o quien termina avalando este tipo de proyectos, pues terminan siendo justamente yo diría, las plataformas digitales que nos están abriendo las puertas para el proyecto, por ejemplo, las mismas salas de exhibición que también son muy quisquillosas con el tema de calidad, con el tema de la historia que quieres contar, claro. Y aún así nos han abierto las puertas y nos están dando, yo diría, un número muy, muy considerable de salas a nivel nacional, lo cual nos llena de esperanza, nos llena de ganas, y por supuesto, por eso también estamos muy dispuestos a tener conversaciones y charlas al respecto del proyecto, porque necesitamos que el proyecto se difunda, porque nosotros sí dependemos de salas comerciales, sí dependemos de eso para poder recuperar nuestra inversión, claro. Y para poder pensar en hacer algo más adelante también. Ojalá. No necesariamente continuación de la película, sino tal vez otra película, o lo que sea. Nosotros somos una productora que quiere vivir de hacer cine, pero creo que la manera de construir esa industria en este país es empezar a hacer cine que también sea económicamente rentable. Claro, un poquito más comercial, ¿no? O sea, no está mal ser artístico, pero también comercial, ¿no? Creo que, te repito, creo que las audiencias en nuestro país también están ávidas de empezar a verse retratadas en el cine y en la pantalla grande con historias distintas y más allá de que sobrepasen, digamos, el conflicto social y el tema social al cual el cine ecuatoriano nos tiene tan acostumbrados. O sea, esas han sido historias que nos han enmarcado y nos han puesto un contexto en el cual nosotros ya nos vemos reconocidos, pero en ese contexto cada vez queremos encontrar historias también más de género, ¿no es cierto? Más de, quiero ver una historia, una comedia romántica, quiero ver amor, quiero ver drama, quiero ver suspenso, quiero ver terror de verdad, quiero ver algo hardcore, sí. ¿Cachas? Quiero ver superhéroes, quiero ver acción, quiero ver una historia de crimen, ¿cachas? Yo creo que hay que empezar a tomar el riesgo, a correr riesgos también, y a empezar a dejar de pensar que el cine le corresponde o en este país es propiedad, digamos, solo de las mentes intelectuales más grandes del siglo XX de nuestro país. No es así. Creo que hay un montón de gente, jóvenes como tú, jóvenes de las escuelas de cine, que tienen ganas de hacer cosas, y mi consejo detrás de todo esto, con el aprendizaje que hemos logrado con Distorsión, es que no tengan miedo, que lo hagan. Que hoy día las herramientas están mucho más a la mano. No te podía haber dicho esto mismo hace 10, 12 años cuando se hizo A Tus Espaldas, porque claro. A Tus Espaldas costó lo que costó, pero porque habían otros procesos que ahora ya no existen. La colorización en el estilo en el que se hacía hace 10, 12 años ya no existe. El inflado a cine, que se llama esta parte, tú podías grabar en cine digital, pero tenías que inflar a cine al celuloide, a la cinta, claro. Este era más análogo, ¿no? A los proyectores de las salas, eso ya no hace falta. Entonces, en vista de que un montón de estas cosas han disminuido, la tecnología se ha puesto más en las manos de los creadores, de los nuevos creadores, creo que la gente tiene que empezar a perder el miedo. Tenemos que dejar de pensar el cine como se pensaba el siglo pasado y empezar a pensarlo como se debe hacer hoy. Y hoy es mucho más importante no la cámara con la que lo haces, sino el estilo que generas con la cámara que tengas. Y la calidad. Historia que quieras contar. Creo que me parece que es muy importante centrarse muchísimo en la historia, más allá de los tecnicismos, que hay que hacerlos bien, que hay que hacer también la tarea de tecnificarse, de profesionalizarse, pero por supuesto no hay que sobredimensionar también el tema de, loco, necesitamos esta cámara, estos aparatos, estos lentes especiales, estas luces increíbles, este camión de cosas, ¿cachas? Necesitamos cerrar toda la plaza grande. No. Se puede empezar contando historias pequeñas. Con un teléfono celular puedes hacer ahora un largometraje. Es tan sencillo como eso. Lo que hay que hacer es dar el paso. Y eso es un poco lo que nosotros hemos hecho con Distorsión. Y te puedo decir que hasta ahora nos ha funcionado bastante bien. Vaya, la verdad me alegro mucho y creo que justo has dado al clavo a muchas cuestiones muy actuales, ¿no? Porque hoy en día tenemos justo el poder en nuestras manos, ¿no? El poder de crear, sobre todo crear contenido. Y claro, creo que es ya también una cuestión de atreverse. Como tú dices, antes era un poco más complicado porque era incluso más análogo, ¿no? Tengo entendido también que antes incluso editar era mucho más complicado que hoy en día. Hoy ya puedes editar desde el celular. En tu teléfono tienes un CapCut y ya estuvo, ¿cachas? O sea, un poco es eso. Es como, yo ahorita considero que sí es mucho de perderle el miedo, de sentarse y hacer ensayo, error, hasta que un buen día creas que tengas o te des cuenta que tengas algo que vale la pena ser contado y que lo utilices y que lo hagas y que lo saques adelante.
la única manera, como decía Robert Rodríguez, dice eso, la única manera de ser cineasta es ser cineasta. Sí. ¿Cachas? ¿Quieres dirigir? Dirige. No estés preocupando si tienes todo ¿cachas? Si tienes un dolly, si tienes que... Encuentra la manera de hacer eso con equipos básicos, ¿cachas? Porque si no empiezas ahora, no empiezas nunca. Si estás esperando a tener el mejor equipo y todo el presupuesto que quieres para hacer la película que deseas, tal vez nunca la hagas. Eso es un poco lo que nos ha dejado a nosotros de enseñanza esto. Y a mí me encanta decir que además siento que encontramos un proceso que vamos a poder replicar cuando nosotros queramos. Ahora yo estoy convencido que voy a terminar haciendo esto el resto de mi vida. Me voy a dedicar al menos por esto por muchos más años, porque ya encontramos un proceso que nos funciona. Claro. Encontramos equipo técnico con los que trabajaremos o buscaremos gente nueva, a otros chicos a cuales darles la oportunidad que ya les dimos a los primeros, ¿no es cierto? Es un poco también la verdadera manera de generar industria, es eso, es que no esté monopolizada, que no sean siempre los mismos los que hagan, sino que hagan muchas más voces jóvenes encargándose de contar historias, de hacer películas, de manejar la parte técnica de cualquier proyecto. Y yo creo que los jóvenes además hoy día están como así, ¿no? Como vuelan al lado de nosotros. Yo ya no soy tan joven, ya tengo más de 40 años, entonces yo soy ya, digamos, de segunda generación en este caso, pero no descarto eso, el valor de los jóvenes, la experiencia de los viejos que nos han dejado, que nos han abierto un camino, pero tomar mucho de eso y también empezar a generar nuevas cuestiones y dentro de estas nuevas cuestiones contar nuevas historias. Y estoy muy de acuerdo con lo que dices. Y bueno, muchas gracias, Gavino, por la conversación del día de hoy. Y bueno, pedirte que les pidas a la audiencia, a la que nos va a ver, que vayan a las salas de cine, que vayan a ver sobre todo Promoción a Distorsión, que es lo que la gente quiere ver. No, claro que sí, más bien te agradezco a ti, Charlie, y a toda tu audiencia que se haya enganchado con esta charla que hemos tenido el día de hoy. Ha sido muy fructífera, muy rica, y nada, invitar a toda la gente a que vaya al cine. Tenemos una película muy entretenida, muy para público, una película paralelamente muy emocional, muy emotiva, muy movida, muy dinámica. Yo creo que es una película que les va a gustar mucho, que van a disfrutar, y que si bien está pensada en un mercado tal vez, digamos, a la gente que tiene como esta afinidad por los superhéroes, es una película que le va a gustar mucho a mucha gente, de muchas edades. Uh-huh. Ya me ha pasado, hemos hecho focus group de eso, y por eso estoy convencido que tenemos una buena historia para contar. Se ha hecho con talento de aquí, con talento joven. Es un proyecto que tiene, yo diría, una visión súper ambiciosa, y por eso esperamos que nuestra apuesta valga la pena, que la gente vaya a los cines, que le cuente a la gente después de verla, que invite a más amigos, que les diga, loco, vamos al cine, vamos a ver juntos esta película, pues una película que estoy convencido que la van a disfrutar muchísimo. 21 de septiembre en todas las salas a nivel nacional. Para quien se quiera enterar un poco más, pues obviamente puede visitar www.distorsionpelícula.com. Ahí están nuestras redes sociales. Sí, ahí están todas las redes sociales y está el tráiler colgado también de la película. En esa página web más adelante subiremos también todo el merchandising. Vamos a hacer una tienda virtual para la gente que quiera disfrazarse. Y yo sí te voy a comprar la camiseta, al menos sí te voy a comprar. Halloween o lo que sea, o para sus fiestas de disfraces o lo que sea. Y nada, bienvenidos todos al cine a disfrutar de una buena película. Esa es la invitación final. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Si es que quieres seguir a Gavino Torres y enterarte un poco más sobre sus proyectos, su película y todo lo que está en onda, te voy a dejar los links por aquí. Y si quieres seguirme a mí, puedes seguirme en mi canal principal. Y también te dejo los links acá abajo. Coméntame qué tal te pareció la entrevista, a quién te gustaría que entreviste. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima ocasión. ¡Hasta luego!